Hola, ¿cómo están hermanos? Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro culto este miércoles. Vamos a empezar con la oración. Oramos a Dios. Señor, gracias te damos por tu fidelidad con nosotros. Gracias por esta oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra, para cantar estos himnos, Señor, y glorificar tu nombre. Pido que tú puedes bendecir a cada persona que está mirando esto, Señor, que tú puedes ayudarles. Ayuda a nuestra iglesia y ayúdanos a aprender más de ti y conocer mejor tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar al Señor un nombre nuevo en la gloria. Canta conmigo, por favor, un nombre nuevo en la gloria. Amén. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy, por la gracia me redimió. Ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey buen Salvador. Es porque mis dones a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, otro himno, por favor, antes del mensaje. He decidido seguir a Cristo. Irme del mundo. He decidido irme del mundo. ¿Listos? He decidido irme del mundo y su esclavitud. Cosas más altas, cosas más nobles, me llama su virtud. Yo iré a Cristo para su lado estar. Cristo grande, eterno, con él quiero andar. He decidido irme a Cristo, lejos de males mil. Él es el justo y absoluto, ya soy de su redil. Yo iré a Cristo para su lado estar. Cristo grande, eterno, con él quiero andar. He decidido que él me conduzca por su fidelidad, y conocerle, obedecerle, es vida y verdad. Yo iré a Cristo para su lado estar. Cristo grande, eterno, con él quiero
Amén. Amén. Gracias por cantar conmigo y alabar a nuestro Señor. Vamos a ir en nuestras Biblias, por favor, y hacer un estudio bíblico que creo que va a ser muy útil para nosotros. Vamos en nuestras Biblias, por favor, a 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. Allá en sus casas quiero animarles a tener sus Biblias, por favor. 1 de Juan, capítulo 3. Y vamos a estudiar la palabra de Dios. Versículo 5. ¿Listos? 1 de Juan 3, versículo 5. Dice la Biblia: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Oramos al Señor para empezar. Señor, gracias te damos por este tiempo que tenemos para predicar tu palabra. Señor, ayúdame a enseñar correctamente esta tarde tu palabra. Señor, guíame en este estudio y ayuda a cada persona que está participando, mirando este video, Señor, que tú puedes ayudarles a entender, Señor, las verdades que vamos a ver hoy. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Quiero contarles una historia antes de que empiezo y explico este versículo. El versículo dice que en nuestro Dios no hay pecado. Estuve en el Carmen, nuestra iglesia en el Carmen. Este fue hace, yo no sé, más de un año ya. Y estuve testificando a una persona después del culto que había venido a nuestra iglesia. Y la persona había escuchado el Evangelio muchas veces y no había recibido a Cristo todavía, pero me sentí que estaba escuchando mucho y estaba debajo de convicción. Entonces estuve explicando a Cristo y ella dijo que entendió el Evangelio y yo le pregunté a ella si ella le gustaría recibir a Cristo como su Salvador. Y ella me dijo que me gustaría, pero yo no entiendo por qué Dios quiere hacerme sufrir tanto en mi vida. Y esta era una persona que había sufrido muchas cosas, más que la persona normal, había vivido una vida muy difícil. Entonces yo le expliqué a esta persona que Dios sí es capaz de usar nuestro sufrimiento para formarnos, para ayudarnos, para cumplir su voluntad en nosotros, pero necesitamos entender que todo lo malo que pasa a una persona tiene sus raíces en el pecado que entró al mundo por Adán y Eva. Lo que Dios creó en el mundo fue perfecto. Y todo el mundo hoy en día donde hay sufrimiento, dolor, tristeza, este es por culpa del pecado que vino por Adán y Eva y su pecado. Y sabemos que por un hombre entró el mundo el pecado, por Adán. Entonces estuve explicando esto a ella y le dije a ella que Dios sí puede usar dificultades en su vida, pero Dios no es culpable por su sufrimiento. O sea, la culpa realmente es en cada uno de nosotros por nuestro pecado. Y esta persona me dijo, este no es lo que mi pastor anterior me dijo. Mi pastor anterior, él me dijo que Dios es el autor del pecado. Esta persona había asistido a una iglesia reformada. Una iglesia reformada, aún una iglesia bautista reformada, es una iglesia que enseña la doctrina que se llama el calvinismo. Y el calvinismo es una doctrina que sencillamente enseña que todo lo que pasa en el mundo es predeterminado por Dios y por su voluntad. Y que nosotros, seres humanos, no tenemos el libre albedrío. El calvinismo es una doctrina que, por seguir lo que enseña que el ser humano no tiene que decidir recibir o rechazar a Cristo. Los quienes Dios ha escogido, Dios salva, ellos son forzados a creer en Cristo por una gracia irresistible, y los que no son escogidos ser salvos por Dios fueron creados por nada más sino para ser echados en el lago de fuego. Y hermanos, el calvinismo
enseña también que Cristo no murió por todo el mundo, como la Biblia dice docenas de veces, sino solamente por los elegidos. Y por esto el hombre perdido, no elegido por Dios para ser salvo, él no puede ser salvo. Dios le creó para echarle en el lago de fuego, lo que enseña. Según el calvinismo, el niño en la escuela dominical, él debe cantar, Cristo ama a algunos niños, no a todos los niños del mundo. Lo peor del calvinismo, fuera de todas estas cosas, es que el calvinismo echa la culpa del pecado a Dios. Echa la culpa por el pecado que está en el mundo, que nosotros tenemos nuestras naturalezas caídas. Según el calvinismo, Adán no escogió pecar porque no tenía libre albedrío, sino que su pecado fue predeterminado por Dios. ¿Cómo puede escoger Adán pecar cuando no tiene libre albedrío? Él lo hizo porque es lo que Dios escogió desde la eternidad pasada. Y hermanos, así hace el calvinismo a Dios el autor del pecado. El Dios del calvinismo, según su doctrina, básicamente creó un mundo de títeres que no actúan por sus decisiones, sino por lo que Dios predeterminó desde la eternidad pasada. Todo pecado que hago entonces, según esta doctrina, cada cosa que hago, aun este mensaje que estoy predicando ahora mismo, fue predeterminado por Dios. No escogí hacer nada. No tengo libre albedrío, no puedo escoger o decidir nada, sino que todo lo que hago es como un títere haciendo lo que Dios predeterminó que iba a pasar. Controlado por la voluntad de Dios, sin ninguna capacidad a hacer ninguna decisión en ninguna ocasión. Lo digo a ustedes esta tarde, hermanos, el Dios del calvinismo no es el Dios de la Biblia. Y por esto yo quiero enseñarles un poquito acerca de los errores de esta doctrina. De vez en cuando recibo una llamada a nuestra iglesia y alguien nos pregunta, ¿ustedes son una iglesia bautista? Sí, somos una iglesia bautista. ¿Ustedes son una iglesia bautista reformada? Son reformados. Y de estos ellos están preguntando si enseñamos y creemos en la doctrina del calvinismo. Y les digo, no, nosotros no predicamos esta doctrina. Y ellos dicen, ok, chao. Y no quieren venir porque ellos han sido enseñados el calvinismo y ellos están engañados en esta doctrina. De hecho, creo que en nuestros años hemos visto mucha oposición de iglesias reformadas porque ellos enseñan que una iglesia como nuestra, que no enseña el calvinismo, es una iglesia de mala doctrina. Pero debemos nosotros saber lo que enseña la Biblia acerca de las doctrinas del calvinismo. Y les voy a explicar hoy por qué no creo en el calvinismo y tampoco debe usted. Y vamos a averiguar algunas cosas acerca del calvinismo. Creo que este mensaje va a ser en dos partes. Si Dios permite, de pronto 3, dependiendo en cuánto somos capaces de hacer cada semana. Antes de que miramos lo que es las doctrinas del calvinismo y ponerlos a la luz de la Biblia, vamos a mirar los raíces de esta doctrina, un poquito. Pero antes de que hacemos esto, necesito que estemos muy claros. Dios no es el autor del pecado. Primero de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. En Dios no hay ningún pecado. Él no es el autor del pecado, él no creó el pecado, en él no hay ningunas tinieblas. Pero el calvinismo enseña esto y hoy en día es muy popular. Tanto que si uno entra en una librería en el idioma español, van a averiguar que la mayoría de los autores son autores que creen en el calvinismo, pues los libros que han sido traducidos de inglés a español son autores que enseñan el calvinismo, como John MacArthur,
R.C. Sproul, Charles Spurgeon y John Piper. Nombres reconocibles así. Y algunos de ellos hoy en día tratan a distinguirse entre calvinistas moderados y dicen que hay calvinistas moderados y hay calvinistas extremistas, pero la única diferencia entre un calvinista moderado y un calvinista extremista es que los extremistas son honestos en cuanto a lo que enseña esta doctrina. Si uno no cree que Dios ha creado el hombre con un libre albedrío, es un calvinista. Y no se puede evitar las conclusiones heréticas de esta doctrina, como vamos a ver en este estudio. Es por esta razón que debemos reconocer esta doctrina y los errores y ponerla a la luz de la palabra de Dios. Y mi dicho primordial de este mensaje es, hermanos, el Dios del calvinismo no es el Dios de la Biblia. ¿Cuál es la raíz del calvinismo? Mira conmigo Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Muchas personas miran al calvinismo como si fuera la doctrina de los inteligentes, la doctrina de los estudiosos en la palabra de Dios. Pero hermanos, lo opuesto es la verdad. Mateo 7, versículo 15 dice la Biblia: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros necesitamos ver primeramente la historia del calvinismo, cómo empezó la doctrina y hablar un poquito acerca de su fundador, Juan Calvino, porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. La doctrina del calvinismo realmente no empezó con Calvino, empezó con un filósofo católico, se llamaba San Agustín de Hipona. Y lo que pasó es que Juan Calvino tomó muchas de las ideas de San Agustín, quien era pues un hereje, ¿cierto?, para leer lo que él creó. Él tomó estas ideas acerca de la soberanía de Dios y libre albedrío y todo esto, y él formó un sistema religioso. Entonces vamos a mirar un poquito acerca de Juan Calvino. Él nació en el año 1509 a una familia muy católica. Él trabajaba por la Iglesia Católica desde la edad de 12 años y pasaba 13 años trabajando por la Iglesia. Su fe católica influyó mucha de su doctrina, como vamos a ver ahorita. Juan Calvino creyó primeramente en el bautismo de infantes. Él creyó en la regeneración bautismal, de ser salvo por el bautismo. Él creyó en esforzando doctrina con la espada. Y él creyó que uno tiene que pertenecer a la iglesia para ser salvo. Todos estos errores vinieron de su trasfondo católico. Después de apartarse de la iglesia católica, él adoptó muchas de las malas enseñanzas de la iglesia católica y aplicó estas malas enseñanzas a la nueva iglesia del cual estaba fundando la iglesia calvinista. Él habló de la iglesia calvinista como la verdadera iglesia católica, y la palabra católica significa universal. Entonces él como utilizó esta palabra para describir a su nueva iglesia que estaba fundando. Él dijo esto de su nueva iglesia, la iglesia calvinista: yo creo en la Santa Iglesia Católica. De ella viene perpetua remisión de pecados y restauración completo a la vida eterna. Nosotros que conocemos nuestras Biblias reconocemos que la salvación no viene de la iglesia, sino que viene de Jesucristo. La iglesia no salva a nadie. Él también dijo: el abandonar a la iglesia siempre es fatal.
Calvino fue influido por Martín Lutero y sus enseñanzas. En el año 1534 fue forzado a huir de París por sus ideas protestantes. Fue después de esto que escribió su libro famoso del calvinismo que se llamaba Institutos de la Religión Cristiana. Y es de este libro que vienen muchas de las ideas y doctrinas del calvinismo que muchos proclaman y enseñan hoy en día. Es interesante, en todos los libros que Juan Calvino escribió, él nunca cuenta de haber nacido de nuevo, nunca cuenta de cuándo puso su fe en el Señor Jesucristo, sino que clama de haber sido salvo desde que fue bautizado como un bebé. Y mira, yo he trabajado con muchas personas acerca de su salvación. Y muchas veces cuando les pregunto acerca de su salvación, les pregunto, ¿cuándo fue salvo? ¿Cuándo creyó usted en el Señor Jesucristo? Cuéntame su testimonio, mejor dicho. Y a veces personas respondan, yo siempre he creído en Dios. Yo siempre he sido un cristiano. Y algo que yo he aprendido, si alguien me dice que yo siempre he sido un cristiano, no son un cristiano, ¿ok? Todos nosotros tenemos que llegar a la cruz y recibir la salvación por Jesucristo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos tienen que recibir al Señor Jesucristo. Todos tienen que creer en el Señor. Y nadie cree en el Señor cuando es un bebé siendo bautizado. Por esto, este es evidencia que posiblemente Juan Calvino, y como vamos a ver ahorita, yo no creo que fue salvo por escuchar lo que él escribió y por su falta de tener un testimonio de salvación. Juan Calvino creyó que el bautismo de infantes fue cuando empezó a ser cristiano. Él dijo, en el tiempo que nosotros hemos sido bautizados, somos lavados y purificados una vez por toda la vida. Debemos recordar nuestro bautismo para sentirnos seguros de nuestra remisión de pecados. Este quita toda nuestra corrupción. Entonces es obvio por lo que él dijo, por lo que enseñó, que la salvación es en el bautismo de siendo infante. Hermanos, este es un error completo. Este es un error grave de la palabra de Dios. Es por esta razón que él aborreció tanto a los anabautistas y fueron perseguidos con furor por Juan Calvino y los calvinistas. Los anabautistas son los padres de las iglesias bautistas de hoy en día. En los tiempos de Juan Calvino, en el principio de la Reformación, las iglesias anabautistas fueron llamados anabautistas como una burla por los calvinistas y los católicos. Anabautistas significa los que bautizan otra vez. Y lo que pasó es que iglesias de sana doctrina, reconociendo que el bautismo fue no para infantes, no para la salvación, sino fue para los que habían creído en el Señor y fue un testimonio. Entonces, cuando alguien fue salvo, no importa si había sido bautizado cuando era bebé, ellos bautizaron otra vez al nuevo creyente bíblicamente. Nuestra iglesia hace lo mismo. Las iglesias bautistas hoy en día hacen lo mismo. Cuando uno es salvo, es después de la salvación que son bautizados. Y este no es para la salvación, sino un testimonio de su fe en Cristo. Y hermanos, los calvinistas aborrecieron a los anabautistas y también ellos fueron matados por ambos, protestantes como católicos. Los que creyeron en el bautismo por infantes muchas veces mataron y torturaron y persiguieron a los anabautistas con furor. Y Juan Calvino hizo lo mismo. Él dijo esto acerca de ellos. Juan Calvino dijo de los anabautistas, uno no debe ser contento con solo matando a esta gente, sino quemando a ellos con crueldad. Les pregunto a ustedes, ¿este suena como un cristiano? ¿Este suena como un pastor que debe seguir sus ideas doctrinales? Un punto importante es que hoy en día hay muchas iglesias bautistas reformadas que siguen las doctrinas de Juan Calvino. Y si ellos hubieran vivido en los tiempos de Juan Calvino,
hubieran sido matados por no bautizar sus bebés como infantes y enseñar la salvación por el bautismo. Juan Calvino fue, pues hermanos, no fue una persona que cree como nosotros creemos. No tiene testimonio de salvación. Juan Calvino subió a poder en Ginebra, Suiza, y él creyó que la iglesia y el Estado deben ser uno. Básicamente llegó a ser el papa de la iglesia calvinista allá en Ginebra, Suiza. Fue, mejor dicho, un dictador. Controló a cada aspecto de la vida allá en esta ciudad. En el año 1537, ellos prohibieron que ingresen a la ciudad alguien que es anabautista, que no, pues que pertenece a los anabautistas. Calvino formuló un nuevo estilo del cristianismo basado en esta enseñanza de sus filosofías católicos que había sacado de San Agustín de Hipona. Pocas ideas de Juan Calvino originaron con Juan Calvino. Uno puede encontrarlos en las escrituras de San Agustín de Hipona. Él admiró mucho a Agustín. No se puede leer 2 páginas de su libro casi sin averiguar su nombre. Y él alabó a Agustín en pues mucho. Y era una persona que también creía que debe matar y perseguir a los que no crean como usted cree. Por sus ideas empezó a formar su punto de vista acerca de la soberanía de Dios. Y vamos a estudiar esto un poquito más en un momento. Pero en sus enseñanzas acerca de la soberanía de Dios, lo puso a pues esta doctrina al extremo, al punto que hace a Dios el autor del pecado. Juan Calvino escribió esto acerca de esto. Es claro que todos los eventos pasan por la cita soberanía. Por la cita soberanía. El autor calvinista Sproul, él escribió: Dios desea todo lo que pasa. Dios creó el pecado. Hermanos, acusando a Dios ser el autor del pecado es blasfemia. Es blasfemia. El Dios de la Biblia no es el autor del pecado. Pero según el calvinismo, Dios puede salvar a todos los seres humanos porque nadie escoja ser salvo o no ser salvo. Todo es determinado antes por Dios, pero no quiere hacerlo. Dios puede salvar a todos, Dios puede elegir a todos, pero no lo hace. Solo escoja a algunos para el cielo y el resto los condena al infierno. No tienen ninguna capacidad de ser salvo, no tienen ninguna capacidad de creer en Dios, no tienen ninguna esperanza por misericordia. Y aún según esta filosofía, realmente pueden estar pecadores en el infierno que dicen: a Dios, yo hubiera sido salvo, pero tú no me permitiste. Hermanos, este no es el Dios de la Biblia. Esta enseñanza, llamando a Dios el autor del pecado, difama a nuestro Dios. Calvino hizo exactamente como la Iglesia Católica, en que buscaba a forzar a otros creer sus doctrinas. Los que no querían ir a la iglesia, participar en sus sacramentos, bautizar sus bebés o rechazar sus doctrinas, fueron llamados herejes y hechos criminales castigados por la ley civil. Calvino mataba, torturaba y persiguió a cristianos verdaderos con tanto furor que la Iglesia Católica. Él en sus libros buscó justificar sus acciones con la misma Biblia. Mira conmigo Lucas 14, 23. Permítame decir otra vez lo que acabo de decir. Juan Calvino mataba y torturaba a personas que no creían lo que él enseñó, ¿ok? Acerca de sus doctrinas. Y él usó la Biblia para justificar sus acciones. Mire lo que él usó. Él dice en sus libros que Lucas 14, 23 nos da permiso matar y perseguir y torturar a otros que no creen en la Biblia. Mira conmigo Lucas 14, 23. No creen como él dice. Dice Lucas 14, 23, dice: y dijo el Señor al siervo:
ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Este es un dicho de un señor en una parábola. La palabra fuérzalos a entrar, número uno, esta es una parábola, no un mandamiento a cristianos, pero también la palabra aquí es la palabra griega que se puede, pues, que significa obligar, constreñir, convencer, imponer, ¿ok? La idea aquí, este no es un mandamiento a cristianos de ir y matar y torturar a los que no creen la palabra de Dios. Qué herejía enseñar esto. Pero Juan Calvino utilizó este versículo para justificar sus acciones en matando y torturando a personas que se oponían a él. Hermanos, no tengo palabras decir cómo tan mal y vil es utilizando esta escritura, mala interpretación de las escrituras para justificar asesino y torturando a personas. Pero hoy en día los autores calvinistas alaban a Juan Calvino como un gran teólogo, quien trazó bien la palabra de Dios. En serio, este era una persona que que mal utilizó la palabra de Dios en formas de blasfemia, hermanos. Lo contrario es la verdad. El poder de Juan Calvino era pues increíble. Él fue tan grande en su ciudad que para oponerle fue traición contra el Estado. Un señor llamado Jacques Gruet fue acusado de poner un papel por el púlpito de Calvino que dijo gran hipócrita. Esta persona fue arrestada, torturada 2 veces cada día por 30 días, hasta que por fin hizo una confesión. No sabemos si realmente fue él que puso este papel en el púlpito o si lo hizo solamente para dejar siendo torturado, pero él dijo sí, yo puse el papel en el púlpito que dice gran hipócrita. Entonces ellos el 16 de julio de 1547, ellos tomaron a esta persona que había sido torturado 2 veces al día por 30 días. Él fue casi muerto por lo que hicieron a él. Y ellos pusieron a él en un palo de madera, clavaron sus pies a la madera y cortaron su cabeza allá enfrente de todos. Ellos hicieron esto, quitaron las cabezas de criminales civiles, pero criminales de herejía, los que no creyeron como herejes, ¿cierto? Los que no creyeron como Juan Calvino dijo, ellos fueron quemados a la hoguera. Así fue el furor del reino de Juan Calvino. Hermanos, podemos mirar a este fruto de Juan Calvino y hacer esta pregunta. Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos lo conoceréis. Creemos por lo que él hizo y cómo vivió y lo que él creyó, que este era un cristiano piadoso que amaba a Dios y enseñó bien la palabra de Dios. Obviamente, hermanos, no. Esta persona fue una persona perdida, era una persona cruel, era una persona borracho con poder y no fue nada mejor que los católicos de este tiempo que mataron y torturaron a los que no creyeron como ellos. Lo importante a ellos fuera el poder. Y es interesante una teología, un sistema religioso que enseña que nadie puede escoger servir a Dios. Utilizaron la ley y la espada para forzar a todo el mundo a ir a la iglesia. Muy interesante esto, ¿cierto? Mira conmigo Mateo 5:44, que enseña la Biblia acerca de cómo debemos tratar a nuestros amigos. ¿Es así como Calvino enseña que debemos matar y torturar a nuestros enemigos? No, mira Mateo 5:44. No tenemos aquí ninguna parábola ni una malentendido. Dice aquí Mateo 5:44 un dicho específico de Cristo acerca de nuestros enemigos.
Él dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, debemos tratar a nuestros enemigos con amor. Nunca debe un cristiano atacar o tratar de forzar a otra persona a creer, porque no se puede. Uno tiene que creer por su voluntad. Pero el calvinismo enseña que personas no tienen la voluntad, no tienen la habilidad de escoger creer en Dios, como vamos a ver ahorita. Las doctrinas del calvinismo. Hay 5 puntos del calvinismo que vamos a ver uno por uno y creo que mejor que empezamos a verlos uno por uno la próxima semana. Pero el calvinismo, aunque tiene 5 puntos, todo es basado en unos principios primordiales. Y quiero enseñarles cuáles son. Estos son la soberanía de Dios y el libre albedrío. Nosotros creemos también en la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué significa esta doctrina? La soberanía de Dios básicamente es el hecho bíblico que Dios es libre de hacer todo lo que Él quiere hacer. Él reina sobre toda la creación. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todo poder le es dado. Y Él puede usar aún los eventos malos del mundo para cumplir su voluntad. Su voluntad, aunque todo el infierno opone su voluntad, Dios puede cumplir su voluntad. No importa lo que pasa, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es soberano. Nuestra iglesia cree esta doctrina, es bíblica. Mire conmigo Isaías 46. Isaías 46, por favor. Versículo 10, dice la Biblia, que anunció lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que Dios, Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer, es soberano. Un ejemplo de esto es Satanás afligiendo a Job. Dios utilizó aún lo malo que Satanás hizo a Job para su gloria, para ayudar a Job, para enseñar a Job y aún darnos a nosotros hoy en día el libro de Job, el cual nos ayuda a nosotros mucho a entender las cosas que pasan en nuestras vidas. Otro versículo que nos ayuda a entender esta doctrina es Romanos 8:28. Vamos por allá. Romanos 8:28. Romanos 8, versículo 28 dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que todas las cosas que pasan a los que aman a Dios ayudan a bien. Dios es capaz de tomar aún una mala situación y usar la mala situación para su honra y para su gloria. Un ejemplo, estamos en medio de una pandemia, una cuarentena y hay muchas cosas malas que están pasando por este tiempo. Pero yo creo que Dios puede hacer algo bueno aún en medio de lo malo que está pasando en el mundo, que puede usar la pandemia, puede usar la cuarentena para cumplir su perfecta voluntad y para hacer algo bueno. Y podemos ver esto más adelante, me imagino, en los años más adelante, es lo que Dios está haciendo ahora mismo. Pero hermanos, es algo decir que Dios utiliza cualquier cosa mala que pasa en el mundo para cumplir sus propósitos. Sabemos que este es la verdad, pero es otra cosa decir que todo lo malo que pasa es porque Dios es el que es culpable por esto. Diciendo que Dios puede utilizar cualquier mala cosa es muy diferente de decir que Dios causó toda mala cosa. Mira conmigo lo que los calvinistas enseñan acerca de la soberanía de Dios. Ellos toman una doctrina correcta, una doctrina bíblica, pero insertan levadura, falsa doctrina, a una doctrina buena, y lo que pasa es que toda la doctrina es corrompida. Este es levadura. Cristo nos dijo a los discípulos que deben
tener cuidado de la levadura de los fariseos, la falsa doctrina, porque un poquito de levadura puede contaminar a toda la masa, ¿cierto? Entonces vemos aquí en lo que los calvinistas hacen a la doctrina de la soberanía de Dios. Ellos dicen, el hecho de que Dios es libre, la soberanía de Dios, definen el calvinista así. El hecho que Dios es libre y capaz de hacer todo lo que Él quiere, ¿de acuerdo? Que reina sobre toda la creación, de acuerdo, pero aquí es donde insertan la falsa doctrina. Y que su voluntad es la causa final de todas las cosas. El calvinista dice que la doctrina de la soberanía de Dios enseña que su voluntad es la causa final de todas las cosas. Hermanos, esta idea es antibíblico. Esta frase que insertan ellos a la doctrina de la soberanía de Dios contamina la doctrina y causa herejía y blasfemia acerca de Dios. Dios no es la causa del pecado. Dios no es el autor del pecado. En decir que su voluntad es la causa de todas las cosas, acusan a Dios de ser el autor del pecado. Como el pecado es la voluntad de Dios. Hermanos, Dios puede usar cualquier cosa, pero no es la causa del pecado. La Biblia hace esto muy claro. Deuteronomio 32, versículo 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. ¿Cómo puede ser Dios el autor del pecado cuando la Biblia dice todos sus caminos son rectitud? Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Pero algunas personas dicen, no, es que Dios no hace pecado, sino que causa al hombre pecar por su voluntad para que Él sea glorificado. Hermanos, no hay diferencia en esto. Si Dios causa a los seres humanos pecar, Él es culpable del pecado. Pero la Biblia nos dice específicamente que Dios nunca causa al hombre pecar. Mira conmigo Santiago 1, versículo 13, por favor. Santiago 1, versículo 13. Tan antibíblico esta doctrina. Santiago 1, versículo 13 dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, Dios no tienta a nadie. Cuando peca un hombre, mira versículo 14, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabe de quién echa la culpa del pecado? Al hombre. Cuando el hombre decide pecar, es culpable por sus pecados, no por ser forzado de Dios, por la voluntad de Dios, el cual causa todo. No, hermanos, el hombre es culpable por su propio pecado y no es forzado por Dios como un títere a pecar. Los calvinistas se han equivocado en que han mal interpretado, mal entendido la doctrina de la soberanía de Dios. Y por mal entender la doctrina de la soberanía de Dios, ellos se caen en otro error, es enseñar que el hombre, el ser humano, no tiene el libre albedrío. Hermanos, este error es contra toda la palabra de Dios. ¿Okay? La Biblia enseña que el hombre sí tiene el libre albedrío. Él puede escoger recibir a Dios, obedecer a Dios, o puede escoger no recibir a Dios, o no aceptar a Dios, o no obedecer a Dios. Cada uno de nosotros tenemos, según Romanos 1, escritos en nuestros corazones la ley de Dios. Y cuando pecamos es nuestra rebelión contra Dios. La Biblia entera habla de cómo el hombre tiene que decidir obedecer o desobedecer a Dios.
Tiene que decidir amar a Dios, buscar a Dios o rebelarse contra Dios. Este literalmente es en cada historia de la Biblia. Tiene que ser ciego, leer su Biblia y no ver que el hombre tiene que decidir hacer muchas cosas. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, el hombre tiene que decidir recibir o rechazar. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojaos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira la decisión: escojaos hoy a quién sirváis. Hermanos, si el hombre no tuviera el libre albedrío, ¿por qué mandaría Dios a él escoger hacer cosas? No tiene sentido. Si fuera así, Dios se está realmente jactándose contra el hombre, está burlando al hombre a decirle haga algo cuando él no es capaz de hacerlo. Muchos de nosotros podemos pensar en un ejemplo. Si una persona estaba, por ejemplo, atrapado en un pozo, y allá en el pozo estamos atrapados, estamos 50 metros en el fondo de este pozo, y una persona escucha a nosotros clamando por ayuda, y ellos tienen una cuerda, y ellos bajan la cuerda al pozo a 40 metros. Y allá a 40 metros el pozo, nosotros no somos capaces de alcanzar la cuerda, pero él baja la cuerda a 40 metros y tiene mucha más cuerda que nos puede dar, nos puede alcanzar. Y él dice: toma la cuerda. Y nosotros decimos: no puedo alcanzarlo. Y él dice: toma la cuerda. ¿Sabe, hermanos? No es misericordia. ¿Qué pensaría nosotros de esta persona que se está burlando de nosotros? No quiere salvarnos, no nos ama. No quiere mostrar misericordia, es capaz de ayudarnos, pero no lo hace, y así muestra que si Dios nos manda al hombre, haga esto, pero el hombre no es capaz de hacerlo, es una burla. El calvinista, él dice, cuando es presentado con esta contradicción, él dice: no, es que usted no entienda la mente de Dios, es que es un misterio. Hermanos, no, es una contradicción. Y nuestro Dios es justo, nuestro Dios es bueno. Y no se puede esconder su falsa doctrina y sus contradicciones en su doctrina por decir que alguien no entiende la mente de Dios. Dios sí es un Dios de amor. Dios sí es un Dios que da oportunidad al hombre escoger servirle o rechazarle. Pero según el calvinismo, el perdido no puede ser salvo. Y aunque Dios le dice: sed salvo en la Biblia, que es algo que Él no puede hacer. Es una burla, hermanos. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia sí da al hombre la oportunidad de escoger o no escoger. Escojaos hoy a quién sirváis. Sea los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira la decisión. El hombre tiene libre albedrío. Pues hermanos, toda la Biblia, cada historia de la Biblia muestra esto. ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Va a escoger obedecer o desobedecer? Apocalipsis 22:17. Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. El Dios de la Biblia invita al hombre a escoger, servirle y amarle. Y hermanos, este es el punto del por qué hay pecado en el mundo. Muchas personas dicen: si Dios es bueno, si Dios nos ama, ¿por qué hay pecado
en el mundo. Hermanos, la razón es porque Dios, para que nosotros pudiéramos escoger amarle, teníamos que tener una oportunidad no amarle. Para una persona que se casa con su esposa, usted quiere que su esposa le ama a usted y que ella decide casarse con usted. Si usted dice, quiere casarse conmigo, y ella dice, mi papá me dijo que tengo que hacerlo, entonces sí. ¿Sabe qué, hermanos? Este no es amor verdadero, este no es lo que queremos. Queremos ser amados, pero el amor tiene que ser escogido. Uno tiene que decidir amar, y es por esto que Dios puso un mandamiento allá en el huerto de Edén. No comes este árbol, no comes este árbol. Porque, hermanos, Dios quiso que Adán escogiera amarle. Porque esa es la única forma que puede tener amor verdadero. ¿Cuál amor sería en un mundo en el cual todos son títeres que hacen lo que Él ya determinó que van a hacer? Ya nos programó con toda decisión de la vida y ya tenemos que nosotros cumplir todo y no puede hacer nada de decisión personal de amar a Dios. Todo es programado a la persona. Hermanos, este no es amor. ¿Cuál amor es este? El Dios del calvinismo no es el Dios de la Biblia. Y lo que ellos dicen de Dios difama a Dios. Hermanos, Dios es un Dios de amor. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Pero mucha de esta confusión viene de misinterpretar la soberanía de Dios y también de malinterpretar algunos otros versículos que tienen que ver con la predestinación. Mira conmigo dos citas, Efesios 1:4 y Romanos 8. Efesios 1:4 y Romanos 8. La palabra predestinar aparece 4 veces en la Biblia. Y siempre el contexto no es en la salvación, sino en los beneficios recibidos por la salvación. Por ejemplo, en Efesios 1:4, mira conmigo por favor, dice la Biblia, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Ok? ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ok, entonces dicen los calvinistas que la Biblia enseña que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados. Ok, entonces dicen, por esto nosotros no tenemos ningún libre albedrío. Dios ya determinó quiénes van a ser salvos. Nadie puede escoger ser salvo o no escoger ser salvo, pero malinterpretan porque no permitan a la Biblia interpretarse a sí mismo. Mira Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29, dice la Biblia, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Siendo adoptado, hecho conforme a la imagen de Cristo, estos son beneficios de siendo salvo. Y dice Dios que los que han sido predestinados a recibir estos bendecidos, Dios conoció en el tiempo pasado, antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1. ¿Qué significa esta palabra, conoció? La palabra griega es proginosko y significa saber de antemano. Saber de antemano. Este habla de cómo Dios es omnisciente. Él sabe todo antes de lo que pasa. Nosotros vivimos en tiempo. Tenemos ayer y tenemos mañana. El pasado hoy es el presente, mañana es el futuro. Nosotros no podemos ver lo que pasa mañana, pero Dios no vive en tiempo. Dios existe fuera del tiempo. Dios es más grande que el tiempo y según la Biblia, nosotros sabemos que Dios sabe todo lo que va a pasar.
Nadie sabe cuándo la pandemia va a terminar, cuándo la cuarentena va a terminar. Nadie sabe esto. Dios sabe. Dios sabe el día. Nadie sabe cuándo va a morir. Dios sabe. Nadie sabe todos los eventos de su vida en el futuro. Dios sí sabe cada cosa. Nada pasará que Dios no ha sabido desde la eternidad pasada. Dios sabe cada cosa que pasa. Y la palabra, quienes conoció, habla de cómo la omnisciencia de Dios, Él sabía antes quiénes iban a creer, quiénes iban a recibir su salvación, y a ellos que ya sabía, ya conoció, los predestinó a recibir estos beneficios de la salvación, ser adoptados, ser conformados a la imagen de Cristo. Hermanos, no enseña que Dios no da al hombre libre albedrío. No enseña que Dios ya en la eternidad pasada decidió quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos, sino que Dios sabía en la eternidad pasada. Y el hecho que yo soy predestinado a ser conformado a la imagen de Cristo no significa que Dios me forzó a ser salvo. Tenía que decidir ser salvo. Y Dios sabía en la eternidad pasada cuál iba a ser mi decisión. Me conoció, y a los que me conoció también los predestinó. Pero hermanos, qué error es enseñar que Dios fuerza a personas a ser salvos. ¿Sabe algo? Si yo no hubiera escogido recibir a Cristo como mi Salvador, Dios hubiera sabido esto en la eternidad pasada también. No me hubiera conocido, no me hubiera predestinado a ser conformado a la imagen de Cristo. Hermanos, no enseña la Biblia, la doctrina de la predestinación no enseña que el hombre no tiene libre albedrío. Y para enseñar esto, para enseñar que Dios es el autor del pecado, para enseñar que los que son perdidos, no tienen ninguna esperanza, entonces, ¿por qué vamos para evangelizar? Y así vemos que muchas iglesias de doctrina reformada, ellos enseñan que pues los que van a ser salvos, y los que no van a ser salvos, no van a ser salvos. Entonces, ¿por qué ir y evangelizar? Pero hermanos, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia ha dado a cada persona. Él quiere que todos sean salvos. Y hay muchas más escrituras que vamos a ver acerca de esto. Hay 5 puntos del calvinismo. Vamos a terminar con esto. Calvinismo enseña la depravación total, básicamente que el hombre no puede creer en Dios, el hombre perdido no puede creer en Dios. Enseñan la elección incondicional, el cual es la doctrina que Dios escoge a personas. Ellos no tienen que decidir ser salvos, sino que es Dios que escoja, y ellos no deciden nada para ser salvos. También es antibíblico. La Biblia sí nos enseña que hay que decidir ser salvo. Expiación limitada, es lo peor de todos. Enseña que Cristo no murió por todo el mundo. Gracia irresistible es número 4. Significa que Dios fuerza a personas a ser salvo, que nadie puede resistir a Dios. Otra idea antibíblico, como vamos a ver. Y perseverancia de los santos. También estudiaremos esto. Habla de cómo los que son salvos perseveran hasta el fin, y si no fueron salvos, y así no tienen realmente seguridad de la salvación ellos. Entonces, cada una de estas doctrinas necesitamos tratarles uno por uno, mirar lo que la Biblia dice acerca de cada uno, mirar lo que los calvinistas dicen que la Biblia tiene para aprobar esas doctrinas, y mostrar que es una mentira lo que enseñan. La Biblia no enseña esta herejía. Dios sí ha dado a cada uno la oportunidad de escoger o rechazar su palabra. Entonces, espero que usted volverá la próxima semana para escuchar parte 2 de esta lección. Creo que va a ser muy útil para poder confrontar la doctrina reformada. Oramos para terminar. Señor, gracias por tu palabra, por tu fidelidad con nosotros, Señor.
Pedimos que tú puedes ayudarnos, por favor, a conocer tu palabra, a poder confrontar falsa doctrina, porque, Señor, sabemos que muchos están engañados por esta falsa doctrina. Aún nuestra propia iglesia ha sido defamada porque no enseñamos esta doctrina, Señor. Pero, Señor, queremos quedar con la verdad, no lo que es popular en iglesias hoy en día. Queremos enseñar, Señor, tu verdad. Y gracias por los que han quedado con la Biblia contra la falsa doctrina de las filosofías humanas. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno para terminar, número 284. La Biblia es fiel. Gloria a Dios por la Biblia, por su palabra, y que por conocer a ella podemos tener protección contra las falsas doctrinas que están corriendo por este mundo. La Biblia es fiel. Canta conmigo, por favor, a nuestro Señor. ¿Listos? La Biblia es fiel como peña, firme desde muchos años. Sus páginas son verdad, eterna es la luz que nos brillará. La Biblia es fiel aunque montes caigan y se queda, pese a lo que pasa. Yo me planto firme en el fundamento que la Biblia es. La Biblia es fiel como un monte alto que se da a conocer. No puedes refutar sus dichos ni hacerlos envejecer. La Biblia es fiel aunque montes caigan y se queda, pese a lo que pasa. Yo me planto firme al fundamento que la Biblia es. La Biblia es fiel y será por siempre, aunque el mundo pasará. Fue dada por el eterno Padre y es para leer y amar. La Biblia es fiel aunque montes caigan y se queda, pese a lo que pasa. Yo me planto firme en el fundamento que la Biblia es. Hermanos, Dios os bendiga. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Espero que tenga buena noche y nos vemos la próxima semana. El viernes tenemos reunión de oración a las 7 y el domingo cultos normales. Estoy orando por ustedes. Que estén muy bien.